Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a entrar a la palabra. Quédese parado de pie solo unos minutos más y nos vamos a sentar para recibir la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 9. We are going to open our Bibles in Matthew chapter 6 and we are going to read from verse 9. Vamos a leer hasta el versículo 13. Vamos a continuar en el nombre de Jesús. Vamos a leer hasta el 15 es más. Dice así la palabra del Señor, todo lo tenemos. Vamos a tomar todos nuestros lugares. Los de la alabanza pasen a tomar su lugar enfrente. Y los que no están sirviendo, vamos a tomar nuestros lugares en esta tarde. Vamos a abrir nuestro corazón y recibir esa palabra. Diga, soy buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Levanta tu mano derecha, ponla sobre tu corazón y dile, Señor, soy buena tierra. Soy buena tierra. Mira lo que dice la palabra del Señor. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, diga santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, hágase tu voluntad como en el cielo, diga como en el cielo, así también en la tierra, porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y luego continúa en el versículo 11: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas. Otra versión dice nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otra versión dice como también nosotros perdonamos a los que pecan en contra de nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En otra versión dice y no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, diga el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable esta noche. Padre, háblanos esta noche como le hablaste a tus discípulos, como les enseñaste cuando ellos te dijeron, Señor, enséñanos a orar. Padre, y les enseñaste cómo orar, porque cada palabra, Señor, se hace con el entendimiento de lo que se está pidiendo. Padre, y esta palabra, háblanos a través de esta palabra en este día, Señor, para que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas, así como en el transcurso de los años, de los siglos, Señor. Padre, se levantaron hombres con el anhelo de hacer tu voluntad, como Abraham cuando dijo, hágase tu voluntad en mí. Como David, oh Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Como Jesucristo que vino y lo selló y dijo, que no sea hecha mi voluntad, sino tu voluntad, Padre Santo. De la misma manera, Señor, estamos aquí juntos con el anhelo de hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar nuestros lugares y esta tarde quiero hablar que es el reino, acerca del reino de Dios, porque es tan importante que nosotros entendamos que no somos personas comunes, que nosotros entendamos que somos hijos de Dios. Diga, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y como hijos de Dios no nos regimos por el gobierno de esta tierra, sí nos sujetamos al gobierno de esta tierra, porque Dios fue el que instituyó toda autoridad sobre nosotros, pero nosotros nos regimos por el gobierno del cielo. El reino, el que está en el reino de Dios, el que vive bajo el reino de Dios, es Dios el que gobierna su vida y es Dios el que le dirige. Vamos a ver ahí en ese capítulo, quiero que lo tenga abierto, y si trae lapicero vamos a subrayar palabra por palabra. Leemos primeramente que dice hágase tu voluntad. Cuando él dice hágase tu voluntad, está hablando de la soberanía de Dios sobre nosotros. Cuando oramos debemos entender que Dios es soberano sobre nuestras vidas, que Dios es el que rige nuestras vidas, que Dios es el que nos enseña y Dios es el que nos guía. Entonces dice hágase tu voluntad. En otras palabras, cuando oréis, reconocer que Dios es el que es soberano sobre vuestras vidas. Continúa, dice, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo todo se sujeta a Dios.
Todo está hecho a la voluntad de Dios, y para lo único que se vive en el cielo es para adorar a Dios. En otras palabras, el Señor está diciendo: debes de entender que tú naciste para un propósito, fuiste alcanzado para un propósito, y el propósito es de vivir como se vive en el cielo, como se hace en el cielo, que nosotros podamos caminar y vivir. Pero ¿cómo nosotros aprendemos? El Espíritu Santo nos enseña. Él es el que nos enseña, y Él es el que nos abre la palabra, Él es el que nos da el entendimiento. A medida que nosotros entendemos la palabra, a medida que nosotros vivimos la palabra, mis hermanos, vamos progresando. Diga: progresando. Empezamos a progresar en todas las áreas de nuestras vidas, y todo empieza en lo espiritual, todo empieza en lo interno, porque saben que todo sale de adentro para afuera, todo viene de adentro para afuera. Por eso es que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué? Porque cuando una persona está herida o está enferma, todo lo que sale de su boca es eso: dolor, tristeza y amargura, porque eso es lo que abunda en su corazón. O hay personas que han sido decepcionadas, de repente alguien los decepcionó, y cuando abren su boca hablan con decepción, porque eso es lo que está en su corazón. Pero tú y yo hemos llegado a Cristo. Sí, llegamos de esa manera en el pasado, pero cuando llegamos a Cristo, y a medida que nos rendimos a Él, Él empieza a quitar todo lo que no es de Él, porque en el momento que decimos: yo te recibo como mi Señor y Salvador, le estamos diciendo: te doy la autoridad sobre mi vida, para que tú la tomes, para que tú la guíes y para que tú me enseñes. Entonces Él viene y empieza a quitar todo lo que no es de Él, empieza a sanar. Diga: lo primero que Dios hace cuando llega es sanar. Lo segundo que Dios hace es restaurar, y lo tercero que Dios hace es que nos hace fructificar. ¿Por qué? Porque entramos a nuestro destino, entramos al propósito de Dios en nuestras vidas. Pero mire el versículo 3: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Continúa la oración: el pan nuestro, dánoslo hoy, hablando de la provisión, que nosotros entendemos que la provisión viene de Dios. ¿De dónde vienen sus fuerzas para estar bien de salud? De Dios. Diga: de Dios. Entonces, ¿de dónde viene su trabajo? De Dios. Y sabe, casi siempre tú hallas gracia delante de tus jefes. Pueden haber muchos trabajadores, pero tú siempre tienes gracia, siempre se te da más, siempre se te bendice más, siempre haya la gracia de crecer en posición, de crecer en tu salario, de que de repente estás necesitado y dice: no te preocupes, aquí está, y te bendicen, porque no viene de ellos, viene de Dios, moviendo el corazón de las personas que te rodean. Entonces dice aquí: danos el pan nuestro de cada día. Diga: Dios es mi provisión, Él es el que me da la provisión. Cuando nosotros tenemos ese entendimiento, mis hermanos, nuestra oración cambia, nuestra manera de hablar a Dios cambia, nuestra manera de acercarnos a Dios cambia, porque entendemos todas estas cosas, entendemos que todo esto viene de Dios. Entonces nuestra manera de orar es diferente, nuestra manera de pedir es diferente, y le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el mendigo que se encuentra en la calle, él ruega y pide, está mendigando, dice: por favor, denme, no tengo que comer, denme un peso, tengo hambre. ¿Cuántos los han visto? ¿Verdad que sí? Están mendigando. Pero un hijo no se acerca con el espíritu de mendigo delante de Dios. Un hijo se acerca y dice: oh Señor, gracias por tu provisión, gracias por el trabajo, gracias por lo que me has dado. Y aunque te hayas quedado sin trabajo, dices: oh Señor, gracias, porque de ti viene la bendición, de ti viene la multiplicación, de ti viene la gracia. Y ciertamente, Señor, como tu hijo, yo disfruto de las bendiciones que me das. Aún no las tienes en las manos, pero ya estás orando como que si ya las tienes, porque Él es tu Padre. Diga: Él es mi Padre. Nosotros entendemos que Él es nuestro Padre. Entonces, cuando entendemos que Él es nuestro Padre, nos acercamos como hijos, le hablamos como hijos, porque Él es nuestro papá. Y continuamos y dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos está hablando el Señor de que Él nos perdona, no importa cuán grande sea tu pecado. Si tú te arrepientes con todo tu corazón, Dios te perdona. Dios te perdona, y no solo te perdona, te da las fuerzas, te dio a su espíritu para que a partir
Dios en ti. Diga, el Espíritu de Dios está en mí. Continuamos, aquí nos habla, diga, de misericordia, y nos habla de imitar a Dios. Dice, perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Van a haber personas en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestro caminar, van a haber personas que te van a ofender, van a haber personas que te van a lastimar, pero el que recibe de misericordia, misericordia hace con los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado tanto a nosotros. O solamente a mí me ha perdonado. ¿Cuántos han sido perdonados por Dios? Todos hemos sido perdonados. Y saben, aprendemos a tener misericordia. Y aunque tenemos la razón, y aunque estamos en lo correcto, y miramos a la persona que nos dañó frente a nosotros, pero algo se mueve dentro de nosotros, como le pasó a José. Algo movió su corazón, algo movió sus entrañas. Pudo haberse vengado, pudo haberse cobrado todo el mal que le hicieron, pero lo que él hizo, los abrazó, los besó y dijo, fue voluntad de Dios que yo pasara por esto, porque para esto Dios me quería. Entonces entendemos que todo tiene su lado bueno. Todo proceso es para llevarnos al cumplimiento de los sueños, de la visión y del propósito de Dios. Iglesia, tú estás pasando tal vez por alguna situación, pero déjame decirte, regocíjate, porque cualquiera que sea la situación, estás conociendo la grandeza de Dios, estás conociendo el poder de Dios, están mirando tus ojos, lo que antes no mirabas, ahora lo estás mirando. Y a medida que tú y yo crecemos, y a medida que tú y yo avanzamos, podemos salir para dar las buenas nuevas, podemos salir para compartir lo que Dios está haciendo con nosotros. Como hijos del reino, como hijos de Dios, vamos con la autoridad del cielo, vamos con el Espíritu Santo, vamos con una palabra, porque tú tienes una palabra de bendición para alguien. Levanta tu mano y declara, yo tengo una palabra de bendición para alguien. Y continúa, y no nos metas en tentación. En otra versión dice, líbranos de toda tentación, mas líbranos del mal. Nos habla de protección. ¿Sabe? Cuando nosotros nos acercamos a orar delante de Dios, debemos de entender qué es lo que estamos pidiendo. Muchas veces nos enfocamos en nosotros, en nuestra necesidad, en lo que estamos pasando, pero si nosotros empezáramos a orar para que sea bendita esta nación, para que nuestra oración sea cambiada, a orar como Dios piensa, como Dios quiere hacer, como Dios anhela hacer, y nuestra oración se vuelve para bendición para todos, y empezamos a orar, porque cuando dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, se ha hecho en la tierra. Está diciendo el Señor a sus discípulos, no pidan solamente para ustedes, pidan que la voluntad del Padre sea hecha aquí en la tierra, pidan que la voluntad del Padre sea establecida aquí en la tierra, que el reino de Dios sea el que rige a todo ser humano en esta tierra, porque cuando es el reino de Dios el que rige nuestras vidas, algo sucede en la nación, algo sucede en las naciones, algo sucede en nuestra casa. ¿Por qué? Porque cuando llega el reino de Dios, llega la sanidad, llega la bendición, llega la liberación, llega la restauración. Por eso cuando llegó Juan el Bautista, dice, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Llegó Jesús y dijo, arrepentíos porque el reino de Dios está aquí. Y cuando dijo el reino de Dios está aquí, los ciegos vieron, los cojos andaron, los leprosos fueron limpiados, la prostituta se arrepintió, los pecadores vinieron, los que estaban endeudados fueron libres. Sucedieron cosas de las cuales nos habla la palabra, que si se hubiera escrito no alcanzarían todos los libros de esta tierra para describir cada milagro que Dios hizo. Y ese es el Dios que tú tienes, mi hermano, ese es el Dios que tú tienes, mi hermana. El Dios del cual nosotros miramos en la Biblia no es una historia. Mientras vivamos en lo natural, lo vamos a ver como una historia. Mientras vivamos en lo natural, nuestro entendimiento va a estar dormido, y mientras nuestro entendimiento está dormido, no podremos ver con los ojos de Dios, no podremos entender con el corazón de Dios, y vamos a vivir como viven en esta tierra. Había un águila que se crió entre medio de pollitos, y el águila, por naturaleza, vuela en las alturas, y el águila siempre está sola porque se va hacia las alturas.
Entonces, criándose con los pollitos, aquella águila empezó a querer hablar como pollito, a actuar como pollito. Pues ya ve que los pollitos no vuelan, solo mueven las alas y como que van a volar, pero no vuelan, solo corren y ya se cansan y siempre están pío, 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 pío y mucho alboroto, ¿verdad? Pero nada. Y aquella águila quería estar como ellos, vivir como ellos, hablar como ellos, pero su naturaleza no lo dejaba ser pollito. A medida que crecía y a medida que se fortalecía, su mente se abría, sus ojos, porque el ojo de la águila empieza a divisar metros o kilómetros, tiene una mirada tan clara, una visión tan clara, y eso es lo que Dios le da a entender a estos discípulos cuando le preguntaron cómo debían de orar, diciéndoles: ustedes nacieron para ser águilas, ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen una visión que no es terrenal, sino que la visión mía es una visión que no tiene fin. Y esto es lo que Dios quiere hacer contigo, iglesia. Quiere que nos levantemos y empecemos a mirar con los ojos de Dios, empecemos a caminar con el corazón de Dios y empecemos nosotros a entender que es Dios el que rige nuestras vidas. Ahora, Dios no nos obliga a someternos a Él, sino que Dios dice: hágase tu voluntad. En otras palabras, que nosotros voluntariamente nos acerquemos y digamos: Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Cuando nosotros nos acercamos y le decimos: hágase tu voluntad en mi vida, de lo profundo de nuestro corazón pueden ser dos palabras, pero salen con toda la sinceridad, con todo el anhelo y con todo el deseo. La voluntad de Dios se empieza a hacer en tu vida, porque un día vamos a ir por Él. Y qué feliz es el día, pero hay mucho que hacer aquí en la tierra. Tú tienes mucho que dar, tú tienes un testimonio que testificar, tú tienes una palabra que entregar. Aunque pareciera que no, tú eres bendición a donde quiera que vas, porque los demás te miran como una persona común, pero tú no eres una persona común. Levanta tu mano derecha y di: yo soy hijo de Dios, no soy una persona común, tengo una bendición para alguien, tenemos una bendición para alguien. Y mire, continúa: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Diga: protección. Él es nuestra roca, Él es soberano, Él es el que nos defiende, Él es el que nos guarda. Pero termina sellando esta oración y dice: porque tuyo es el reino. Diga: el reino, el poder y la gloria. Jesús nos habló aquí de tres ámbitos, abriéndole el entendimiento a sus discípulos, abriéndole el corazón a sus discípulos, de ver que el reino de Dios se manifiesta en tres ámbitos. Número uno, el reino habla del gobierno de Dios. Diga: Dios gobierna mi vida, Dios gobierna mi casa, Él es el que gobierna. El número dos, nos habla del poder, que es la capacidad, la habilidad de Dios de hacer lo que tú no puedes hacer y lo que yo no puedo hacer. Tiene la capacidad y tiene la habilidad de abrir camino, de abrir puertas, de abrir brecha. Solo Dios tiene la capacidad de hacer todo lo que tú y yo no podemos hacer. Y aquí les está diciendo: porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria por los siglos de los siglos. Iglesia, cuando nos levantamos para caminar con esa palabra, cuando nos levantamos para orar con el entendimiento, cuando nos levantamos para tomar nuestra posición como hijos de Dios, algo sucede a donde quiera que usted se encuentre. Algo sucede en su vida, en su casa y en su familia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que establece, la palabra de Dios es la que se mueve en el ámbito espiritual. Usted ora y tal vez pareciera que no mira nada, pero en el ámbito espiritual algo está sucediendo. Allí donde usted dobla rodillas, en su casa, en su lugar secreto, algo está sucediendo y su oración empieza a ser cambiada. ¿Por qué? Porque a medida que se le abre el entendimiento y a medida que usted hace la palabra, camina por la palabra, y a medida que usted entiende que el Espíritu de Dios está en usted, usted suelta una palabra y algo sucede en el ámbito espiritual. Usted suelta una palabra y algo está pasando en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque Dios rige, Dios gobierna. El gobierno de Dios está sobre todos los gobiernos de la tierra. Precisamente en este instante y en este momento, en Honduras, me escribía ayer la pastora Noemí y me decía: pastora, ore por nosotros, porque no queremos que se levante un golpe de estado
en contra del presidente, porque eso va a desestabilizar la nación. Y me decía ella, todas las iglesias nos hemos levantado para clamar y para interceder que no se levante un golpe de estado. Y en el nombre de Jesús nosotros oramos por Honduras, pero yo te voy a decir una cosa, que como hijos de Dios sabemos que el que rige es Dios, sabemos que el que gobierna es Dios, y cuando Dios permite algo es porque a veces la maldad del pueblo ha llegado tan grande delante de Dios, que Dios tiene que permitir situaciones así para que el pueblo diga: Señor, perdónanos, para que el pueblo vuelva su corazón a Dios y se arrepientan. Leemos el libro de los jueces y dice la palabra que mientras estaba un juez y vivía un juez y dirigía al pueblo, todos caminaban y Dios les daba jueces buenos, pero cuando el pueblo se apartaba de Dios, Dios les entregaba jueces malos que los oprimían. Y mire, habla de jueces, no habla de sacerdotes, no habla de profetas y no habla de líderes de Dios, sino que habla de jueces. Y los jueces, ¿qué es lo que hacen? Juzgan, diga, juzgan. Entonces hubo un periodo en el pueblo de Dios que fueron gobernados por los jueces. Pero cuando se levantaba un hombre que agradaba el corazón de Dios, cuando el pueblo se volvía a Dios, Dios le levantaba a un hombre que, bueno, conforme a su corazón, que dirigiera la nación. Dios levantaba a alguien que gobernara la nación. Hoy, iglesia, cuando nosotros como hijos tomemos nuestra posición, nosotros podemos hacer cambios en el ámbito espiritual. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, nosotros no ganamos nada con criticar al presidente. Lo que nosotros debemos de hacer, y nos enseña la palabra en 1 de Timoteo, y escríbalo, 1 de Timoteo capítulo 2, nos enseña que oremos por los gobernadores, que oremos por los reyes, que oremos por todos los que están en eminencia, para que vivamos, dice, quieta y reposadamente, diga, el reino de Dios. Cuando nosotros oramos por aquellos que están sobre nosotros en autoridad, por aquellos que están instituidos sobre nosotros, hay paz, diga, hay paz. Entonces, ¿qué es orar? Diga, con el entendimiento de saber por qué estoy clamando. Hay mucho por qué clamar como hijos de Dios, iglesia. Tal vez usted se queda dormido y dice, ¿por qué voy a orar? Pero pastora, me levanto a orar y 5 minutos y ya no sé qué decir y me quedo dormido. Bueno, no importa, sígase levantando, que a medida que persevera, viene el Espíritu Santo y lo toma y le empieza a enseñar cómo orar, lo empieza a dirigir cómo orar. Y entre más come la palabra, tiene mucho que dar, porque bien, lo que viene del cielo, a medida que usted se llena, esa se vuelve su oración. La palabra de Dios, el corazón de Dios. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, reconociendo su santidad, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder. Véngase tu reino. En otras palabras, hágase tu voluntad en mi vida, en mis hijos, en mi casa, en mi familia. Oh, no permitas que caigamos en tentación. Danos el pan de cada día. En otras palabras, mi provisión no viene de nadie, mi provisión viene de ti. Guárdame de toda tentación, porque todos los días estamos expuestos a tentación. Todos los días. Y no importa si eres hombre, eres mujer, eres viejo, eres joven, todos estamos expuestos a tentaciones. Pero Dios está con nosotros. Mire, y continúa. La gloria, dice, y la gloria por los siglos de los siglos. Tuya es la gloria, diga, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Aquí nos habla de la presencia de Dios. En otras palabras, la presencia de Dios lo llena todo. Llena los cielos, llena la tierra, pero no en cualquier lugar se manifiesta la presencia de Dios. La presencia de Dios se manifiesta en donde se le anhela, en donde se le busca, en donde se le desea. Podemos ser los más imperfectos de esta tierra, pero decimos, Señor, ¿a dónde iré si solo tú tienes palabra de vida? Señor, mi anhelo es adorarte, mi anhelo es estar con mis hermanos. Y algunos dirán, yo le adoro en mi casa, yo también. Yo hablo en lenguas en mi casa, yo también lo hago. Pero es hermoso cuando venimos todos juntos y venimos con el anhelo de adorar al Señor, de reconocer su grandeza, porque hermosa es la alabanza del Señor en medio de su pueblo. Y por eso dijo David y exclamó, en medio del pueblo yo te adoraré y declararé tu grandeza. Porque en medio del pueblo uno levanta su nombre, otro glorifica su nombre, otro declara su poder, otro cae de rodillas, otro llora, otro es lleno del Espíritu Santo, otro empieza a profetizar, otro empieza a gemir, otro, todos están bajo la gloria
Estudie el libro de los Hechos, porque ahí nos enseña cómo ser la iglesia que Dios anhela que seamos. En el capítulo 1 del libro de los Hechos nos habla acerca del reino, del cual Jesucristo les enseñó a sus discípulos cómo orar. Y se queda Jesucristo por 40 días más para enseñarle a sus discípulos de cuán importante es para Dios que usted y yo entendamos el propósito del reino, que nosotros nos regimos por el reino, que nosotros vivimos por el reino. En otras palabras, que vivimos bajo la autoridad de Dios. Diga: yo vivo bajo la autoridad de Dios. Y cuando vivimos bajo la autoridad de Dios y somos regidos por la autoridad de Dios, no tienes que tener temor a la autoridad de esta tierra, porque el que anda en rectitud, el que anda derecho, el que anda en santidad, no tiene que temer a las autoridades que están, a los policías, a inmigración, a todo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros caminemos como debía, las leyes de la tierra se impusieron para los delincuentes, para los homicidas, para todo el que hace lo malo, para todo el que viola la ley. Pero si tú estás sujeto a Dios, sujeto a la voluntad de Dios, en el reino de Dios, y caminas derecho, no vas a tener temor de nada. De nada. Venía con una persona en el aeropuerto. De repente me toca viajar. Y la señora iba a subir en San Diego. Y ella venía y me decía: disculpe, me dice así, yo vengo, pero vengo con el temor de que inmigración me agarre, dice, porque dicen que en las fronteras inmigración sí nos checa los papeles. Le dije: no tenga miedo, tranquila. El Dios que le abrió la puerta para llegar aquí, aquí la tiene. Y Dios está con usted. Y pasamos, pero como ella no conocía inmigración, pasó así, miren, 2 agentes de inmigración junto a nosotros. Y nosotras íbamos caminando y platicando, pero no le dije nada, porque si no se iba a poner nerviosa. Y con los nervios se delatan. Entonces, ya hasta que íbamos a subir al avión, nos subimos al mismo avión, porque ella iba a llegar aquí en Portland también. ¿Sabe? Le dije: inmigración pasó junto a nosotros. Ay, ¿por qué no me dijo? Porque si se lo hubiera dicho, se hubiera puesto nerviosa y se hubieran dado cuenta. Diga, cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, de inocencia de Cristo, y caminar rectamente, Dios nos guarda, Dios te libra. Mira, iglesia, Dios tiene un propósito contigo. Dios tiene el propósito de que tú te levantes y empieces a caminar por lo que dice la palabra. En el capítulo 2 nos habla cómo viven los hijos. Diga, cómo viven los hijos. Diga, los hijos viven llenos del Espíritu Santo. Los hijos anhelan, los hijos desean, los hijos no se conforman. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, los discípulos subían al aposento alto y allí gemían, y allí clamaban, y allí oraban, porque anhelaban recibir al Espíritu Santo, del cual se le habló en el capítulo 1. Anhelaban que el Espíritu Santo se manifestara en la vida de ellos, no solamente verlo, no solamente escuchar que lo hacía con otros, sino que se manifestara en ellos. Y en el capítulo 3 vemos la gloria de Dios manifestándose, llenando la casa, llenando a las familias. Los ciegos veían, los incrédulos se convertían, miles venían a los pies de Jesucristo, miles eran bautizados. Y aquellos hombres comunes, porque de entre los discípulos habían hombres comunes como usted y como yo, pescadores, que en ese tiempo serían como campesinos. Algunos tenían educación, pero otros no tenían educación. Lo único que tenían era Dios, lo que tenían era el Espíritu Santo, y con eso hicieron proezas. La iglesia se levantó y avanzó hacia adelante. Dice que todos tenían las cosas en común, todos comían con sencillez de corazón, todos buscaban la presencia de Dios, y muchos milagros y muchos prodigios y muchas señales empezaron a suceder. Y aquellos hombres comunes, que delante de los ojos de todos parecían comunes como usted y como yo, con muchos problemas llegaron, con muchas tentaciones llegaron, con temperamentos que no podían controlar llegaron, con pecados llegaron, pero el año que estuvieron con Jesucristo y caminaron con Jesucristo, ya no fueron sirvientes, sino que ahora eran sus amigos, ahora eran sus hijos. Y como sus hijos recibieron la impartición del cielo. Y así es como Dios quiere impartir a tu vida, para que tú te levantes y digas: no me conformo vivir una religión, no me conformo con ir a la iglesia y solamente escuchar
nadie te puede quitar. Dios anhela, amada iglesia, que nosotros nos acerquemos más a Él, porque a medida que nos acercamos a Él, algo empieza a hacer en nuestras vidas, algo empieza a cambiar en nuestras vidas. Cuando nuestra mente está lejos y nuestro corazón está ausente, por ejemplo ahorita, algunos están aquí y sus cuerpos están aquí, pero su mente están pasando tantísimas cosas, preocupaciones, situaciones que no sabe qué hacer. El corazón con temor de no saber qué va a pasar el día de mañana, con incertidumbre. Y algunos de repente dicen: no dormí anoche, trabajé hasta tarde y tengo un montón de sueño. Porque el diablo va a venir a atacar siempre para robarse la semilla que no caiga en la tierra que debe de caer. Diga: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Y a medida que esa semilla cae en esa tierra, te levantas con esa palabra, te levantas con ese poder. Mire la oración que nos dejó Jesucristo. Nos levantamos a orar con esa palabra, nos levantamos a orar, leemos la palabra y decimos: Señor, no entiendo, ábreme mi entendimiento, por favor. Señor, quiero tener el deseo de tu presencia, el deseo de sentirte, el deseo de escucharte. Ayúdame, Señor. Viene el Señor y te ayuda, viene el Señor y hace la obra en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Aquí en esta casa no hay uno solo que no tenga un don que pueda manifestar sobre su vida. Levanta tu mano derecha. Di: Señor, manifiéstate en mi vida, manifiéstate en mi casa y manifiéstate en mi familia. Ponte de pie. Cierra tus ojos.